Sí, Vale, muchas gracias. Entonces, en primer lugar, gracias por este espacio. Eh, este es nuestro segundo webinar en esta serie de webinars en los cuales estamos hablando en temas relacionados con el hidrógeno. El objetivo de la Universidad del Valle con este programa es que podamos conocer un poco más acerca de lo que está pasando en temas de hidrógeno en Colombia y también en el Valle del Cauca. Hemos invitado a ponentes que son parte, representantes de los actores más relevantes en este ecosistema del hidrógeno. En el caso del día de hoy nos acompaña y doy las gracias en primer lugar a Karen Peralta, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Gas e Hidrógeno de la ANDI, Naturgas, quien hoy nos va a acompañar precisamente para darnos información acerca de qué es lo que está pasando y cuáles son las dinámicas que se están moviendo en este tema del hidrógeno. Eh, Dentro de 8 días, me anticipo, nos acompañará Jaime Benavides, que también es el líder de hidrógeno de Celsia, también para hablarnos de retos, de desafíos, etcétera, etcétera. Y contamos con una serie de ponentes en unas más o menos 10 sesiones más que completan todo este programa. A lo largo de la presentación les vamos a compartir una lista de asistencia a través de la cual nosotros compartimos después las memorias de cada una de las sesiones. Eh, y, y bueno, y la dinámica es que primero el ponente o la ponente da su charla y al final damos un espacio para hacer preguntas para que podamos dialogar un poco, que este también es uno de los objetivos de este espacio. Entonces, sin más preámbulos, quiero dar la palabra a Karen Peralta. Karen, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Julio, por la invitación y a la Universidad del Valle por organizar este espacio. Realmente es muy importante empezar a generar conocimiento y también empezar a informar a los diferentes actores y a los diferentes empresas, comunidad académica, gobiernos, que en algún momento van a ser parte del ecosistema del hidrógeno en que estamos en Colombia, cómo venimos avanzando. Entonces, para mí, pues es un gusto estar acá en este webinar y muchas gracias por organizarlo. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Eh, Me confirman, por favor, cuando ya la estén viendo. Ya se ve, Ya se ve, ya podemos verla. pero no se ve en pantalla completa. A ver, Ahí. ahora sí. Bueno, entonces, bueno, la semana pasada tuvieron una gran presentación sobre lo que se está proyectando en el Valle del Cauca con el gran proyecto de Valle Verde. Hoy yo quiero hablarles un poco sobre qué está pasando en hidrógeno en Colombia, cuáles son los avances que ha tenido el país en materia de hidrógeno y derivados del hidrógeno, y contarles también sobre la más reciente base de proyectos que tenemos desde la Cámara de Hidrógeno Andina-Turgas, donde se identificaron 36 proyectos en diferentes fases de desarrollo. Entonces, bueno, primero contarles quiénes somos nosotros en la Cámara de Hidrógeno Andina-Turgas. Eh, Representamos el 98% del mercado del hidrógeno del país. Hoy en día, Colombia consume alrededor de 176.000 toneladas al año de hidrógeno y derivados. El principal consumo del hidrógeno está en las aplicaciones relacionadas con el uso en refinerías, también en producción de amoníaco para producción de fertilizantes, y hay alguna producción de hidrógeno que se va a la producción de metanol en la industria química. Con esto en mente, pues la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, crearon esta cámara en conjunto para unir esfuerzos y promover conjuntamente el hidrógeno en el país. Hoy en día somos alrededor de 40 empresas en toda la cadena de valor del hidrógeno, desde empresas generadoras de energía hasta consumidores finales y potenciales consumidores finales, como empresas de la industria cerámica que están viendo cómo descarbonizar su operación,
También tenemos algunas empresas proveedoras de tecnologías. Así que pues acá lo que venimos a contarles tiene que ver con información de toda la cadena de valor del hidrógeno en Colombia. Bueno, lo primero que entonces nosotros vemos al hablar de hidrógeno, y seguramente esto es algo que han visto en literatura y en varios estudios, es que el hidrógeno no va a ser la solución para todos los problemas de descarbonización y todos los retos que tenemos en materia de transición energética. El hidrógeno tiene un potencial para descarbonizar algunos sectores de difícil abatimiento. Sin embargo, pues hay unas alternativas como la electrificación que son más viables y pueden llegar a ser más eficientes para algunos otros segmentos. Entonces, acá tenemos cuáles son o cuáles serían esos sectores priorizados para el uso del hidrógeno y donde el hidrógeno sí tiene oportunidades. Y con esto en mente, pues nos empezamos a enfocar en dónde Colombia ha empezado a poner el ojo en el desarrollo de proyectos de hidrógeno. Entonces, lo primero que tenemos es que el hidrógeno nos va a ayudar a descarbonizar la producción de productos de químicos, ¿cierto? El sector químico necesita una descarbonización y a través de un hidrógeno de bajas emisiones podemos hacerlo. Los usos en las refinerías que se utilizan en el proceso de retirar el azufre, el crudo, también requiere un alto consumo de hidrógeno y transitar hacia un hidrógeno de bajas emisiones para estas aplicaciones, pues también es fundamental en todo lo que tiene que ver con la descarbonización del oil and gas. Y luego tenemos otras aplicaciones también muy interesantes que ya no son necesariamente, bueno, y también como insumo industrial tenemos la producción de amoníaco para la producción de fertilizantes. Entonces, los primeros usos que estamos viendo como objetivo para el hidrógeno a bajas emisiones tiene que ver con los usos en las refinerías, con los usos en los procesos químicos y puntualmente en la producción de amoníaco para la producción de fertilizantes. Luego vemos otros usos que ya son como combustible en el hidrógeno, que tal vez no son los primeros que se van a desarrollar, pero que sí están en este camino y son muy interesantes por el tamaño de mercado que tenemos alrededor de estos usos, y es la aviación, el uso del hidrógeno como insumo clave en la producción de combustibles sostenibles de aviación y en el transporte marítimo, especialmente en las largas distancias. Aquí ya estamos viendo oportunidades de utilizar amoníaco, metanol como combustible para estos buques de larga distancia y especialmente Colombia tiene unas oportunidades al estar tan cerca a Panamá y poder suministrar, digamos, este tipo de combustibles de bajas emisiones a Panamá, que no tiene ese gran potencial como lo podríamos tener en nosotros, pero que sí hay una demanda muy cautiva. En cuanto a la aviación, pues Colombia ya tiene eh, planes y ya tiene una hoja de ruta de combustibles sostenibles de aviación, ya se han anunciado algunos proyectos y se espera que para el año 2029 ya funcione la primera planta de SAF o de combustibles sostenibles de aviación, donde el hidrógeno pues juega un rol clave. Luego tenemos un grupo de aplicaciones donde se está evaluando qué tan favorable puede ser el hidrógeno, ¿cierto? Aquí no tenemos pues como la última palabra, son algunas aplicaciones que dependiendo del caso de negocio, dependiendo de las condiciones específicas del país o de la región, pueden llegarse a desarrollar. Acá estamos hablando del transporte. En transporte lo que hemos visto es que hay oportunidades en el transporte de carga debido pues a las ventajas que el hidrógeno puede ofrecer respecto a vehículos de batería. Sin embargo, esto sería solo en el transporte de carga, ¿cierto? Definitivamente en el transporte liviano no estamos viendo que el hidrógeno tenga oportunidades, sino que la electrificación tiende a ser el camino. Otros usos, por ejemplo, industriales, como combustible también se están evaluando porque hay alternativas también como la electrificación. Sin embargo, en algunas industrias, como la producción de acero,
donde alcanzar estas altas temperaturas es muy difícil vía electrificación, pues estamos viendo que el hidrógeno puede tener unas oportunidades. Entonces, vemos unos grandes mercados en lo que tiene que ver con producción de amoníaco para producción de fertilizantes, uso de hidrógeno en las refinerías, uso de hidrógeno para producción de químicos a través de derivados como el metanol y el amoníaco. Y estamos viendo oportunidades muy claras en el transporte aéreo y en el transporte marítimo para producir combustibles de bajas emisiones. Con esto en mente, entonces tenemos que el hidrógeno podría tener una participación importante a nivel industrial, como insumo industrial y en algunos casos como combustible, en el transporte principalmente donde la electrificación no es viable, transporte aéreo, transporte marítimo de largas distancias, algunos casos de negocio en transporte terrestre de carga y estamos viendo también algunas oportunidades en mezclas de hidrógeno con gas natural, más para apalancar el tamaño de proyectos o apalancar el desarrollo de proyectos de gran escala. Esos son como los usos generales que estamos viendo para el caso de Colombia. Más de 50 países tienen una estrategia de hidrógeno definida. Colombia definió su estrategia en el año 2021 en la región, países como Chile, como Uruguay, como Brasil, México también han avanzado, han venido avanzando en términos de hidrógeno y donde vemos un gran avance en términos de políticas públicas y estrategias es en los países europeos. También recientemente hablo de un año, 2 años hacia acá, hemos visto una evolución muy grande en Estados Unidos derivada de los incentivos fiscales que han dado a los proyectos de hidrógeno, principalmente a los proyectos de hidrógeno de bajas emisiones que incluyen tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Y a nivel de tecnologías hemos visto un crecimiento también muy importante en los países asiáticos. Por ejemplo, Corea del Sur ha venido trabajando mucho en vehículos y con el desarrollo de su industria automotriz, han venido trabajando mucho en el tema de vehículos de celda de combustible. Japón también lo ha venido haciendo. Y China, pues de un tiempo hacia acá, se ha convertido en uno de los grandes productores de electrolizadores a nivel mundial y gran parte del mercado de electrolizadores a nivel mundial, pues tiene que ver con empresas y con fábricas en China. Entonces, esto es como el panorama general. Latinoamérica ha tenido más un rol o se ha venido perfilando más como una región con potencial exportador de hidrógeno y derivados. Algunos países como Chile han hecho declaraciones muy fuertes de su intención de ser exportadores de hidrógeno, mientras que Colombia, dentro de su estrategia, ha definido una vocación doble, digámoslo, de tener la oportunidad de descarbonizar su propia operación, su propia industria, a través de la producción de fertilizantes de bajas emisiones, de combustibles de bajas emisiones, de usar hidrógeno en la industria y también en adelante se proyecta como un exportador de hidrógeno. Entonces, este es el panorama general. Estamos viendo un incremento en las inversiones en hidrógeno en los últimos 4 años. Este informe que fue presentado el año pasado por el Hydrogen Council con McKinsey, lo que nos muestra es que hay alrededor de 690 billones de dólares entre proyectos anunciados en factibilidad, en FID y comprometidos. Esto implica un aumento significativo de las inversiones si nos comparamos frente al año 2020, donde este valor de inversiones anunciadas alcanzaba los 90 billones. ¿Qué hemos visto o qué se ha visto a nivel internacional? Que a pesar de que se han incrementado esas inversiones proyectadas, aún siguen algunos aspectos o aún hay algunos aspectos que impiden o que son barreras para que se tomen decisiones finales de inversión. Estos aspectos tienen que ver con tres temas fundamentales. Uno, la inflación. Cuando Colombia se estaba planteando la hoja de ruta, se proyectaba que los electrolizadores
tendrían a tener un decrecimiento en el costo. Hemos visto justamente lo contrario, un poco la entrada de compañías chinas han podido empezar a nivelar ese precio de los electrolizadores, pero la inflación sí tuvo un impacto generalizado sobre los proyectos de hidrógeno. También hay una incertidumbre regulatoria y digamos que a nivel internacional se ha avanzado mucho en tratar de armonizar regulatoriamente lo que tiene que ver con el mercado del hidrógeno y los derivados. Sin embargo, aún hay incertidumbres regulatorias de qué va a pasar, por ejemplo, cuáles son las condiciones de exportación de hidrógeno y derivados, qué condiciones para el tema de certificación de origen se van a abordar. Todo este tipo de cosas pues le suman incertidumbre eh, regulatoria a los proyectos. Y en tercera medida, pues tenemos una volatilidad en los precios de la energía, que esto se ha venido eh, agudizando, digámoslo así, en el país en los últimos meses y esto pues le suma un nivel de incertidumbre a algunos proyectos. Entonces, todo esto combinado lo que nos hace es pues que tengamos un costo de invertir en proyectos de hidrógeno un poco más alto y esto, pues, por supuesto, tarde o temprano tiende a impactar las decisiones finales de inversión. 1.572 proyectos de hidrógeno se han anunciado a nivel internacional. Cerca del 10% de estos proyectos han tomado una decisión final de inversión, precisamente por estas barreras que les contaba hace un momento. Sin embargo, el 71% de estos proyectos, alrededor de 1.100 proyectos, tienen fecha de operación comercial hasta 2030. Es decir, es algo que no estamos viendo, no se está viendo tan lejano y el número de proyectos anunciados pues se ha venido multiplicando en los últimos años. Y acá también muy importante mencionar que el 75% de los proyectos que entrarán en operación alrededor del año 2030 provienen de hidrógeno renovable y un 25% de hidrógeno de bajas emisiones, incluyendo tecnologías de captura de carbono o el hidrógeno que comúnmente llamamos hidrógeno azul o que en la legislación colombiana se ha llamado hidrógeno azul. Entonces, este mensaje es importante porque nos muestra también que no todo el mundo está hablando y evolucionando hacia un hidrógeno renovable, sino que también se están identificando oportunidades muy concretas con el hidrógeno azul o hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles con tecnología de captura de carbono. 186 proyectos se han anunciado de tamaño de gigaescala cuando hablamos de movilidad con hidrógeno, oportunidades en el transporte, vemos que definitivamente los países europeos son los que están liderando proyectos relacionados con transporte, seguido por los países asiáticos. Y también estamos viendo unos proyectos muy interesantes que tienen que ver con una economía integrada del hidrógeno o hubs de hidrógeno en ubicaciones donde se aprovecha el potencial de producción de hidrógeno y se ubican proyectos de consumo muy cerca a la producción. Y esto es lo que permite desarrollar estos hubs de hidrógeno donde se puede tener infraestructura compartida, donde los costos de transporte y distribución pues se disminuyen, ¿cierto? Porque están en una misma área geográfica y lo que hemos visto es que hacia allá tiende a ir el mercado o el desarrollo de los primeros grandes proyectos alrededor del mundo. Cuando entonces aterrizamos o hacemos zoom en qué etapa de maduración de los proyectos, yo les decía que alrededor del 10% han tomado decisión final de inversión, pues vemos que hay una etapa crítica y es pasar de la factibilidad al FIT. Aquí estamos viendo que del gran total de proyectos anunciados, hay un porcentaje de proyectos que logran pasar una etapa de factibilidad y luego para el FIT sí se nos quedan varios proyectos y esto tiene que ver precisamente con esas incertidumbres que aún hay en torno al mercado del hidrógeno, con algunas incertidumbres del tipo
regulatorio, algunas incertidumbres que hay de tipo de comercial, ¿cierto? Todavía es muy difícil cerrar acuerdos de compra de hidrógeno y derivados en el largo plazo, que esto también deja un poco descubiertos a los proyectos en etapa de factibilidad. Y finalmente, pues los proyectos que logran superar estas etapas muy probablemente pues puedan tomar una decisión final de inversión e inicien una construcción. Pese a esto, es importante mencionar que si se compara 2024 con 2023, que era el informe anterior que se tenía, pues sí se tiene un pipeline de proyectos más maduros, pasando, por ejemplo, en esta última fase de 39 billones a 75 billones de dólares. Esto es casi duplicar las inversiones comprometidas en proyectos de hidrógeno. Entonces, acá el mensaje es, si bien sigue habiendo un tema de incertidumbre y ese embudo entre el total de proyectos anunciados y los proyectos que logran tomar decisión final de inversión y entrar en etapa de construcción, pues es un embudo, todavía sigue siendo un gran embudo, pues esta parte, digamos, más delgada del embudo viene creciendo en los últimos años. Europa, América del Norte y China son pues las regiones que tienen mayor número de proyectos con inversiones comprometidas y esto nos habla mucho de los estímulos económicos y de los incentivos fiscales que tienen los proyectos, especialmente en Estados Unidos. Y por eso pues esto ha favorecido pues que se tomen unas decisiones finales de inversión. Y bueno, acá pues hay proyectos de movilidad, hay proyectos de usos industriales y hay proyectos, digamos, que involucran un hub completo, es decir, un proyecto de producción de hidrógeno que viene a atender varios mercados o varias aplicaciones simultáneamente. Colombia, seguramente ustedes han escuchado que es el cuarto país que potencialmente más competitivo en la producción de hidrógeno. Y esto tiene que ver con los recursos renovables, el promedio nacional de radiación, la velocidad del viento, la biomasa, que particularmente el Valle del Cauca tiene un potencial inmenso en el uso de biomasas para la producción de hidrógeno. Y bueno, también recientemente se ha visto mucho el potencial hídrico para que a partir de pequeñas centrales hidroeléctricas podamos producir hidrógeno de manera competitiva. Además, como les contaba, Colombia espera o se proyecta en el largo plazo como un exportador de hidrógeno. Nuestro potencial es no solo para cubrir algunos segmentos específicos del mercado a nivel doméstico, sino también exportar, pues tenemos otras ventajas frente a otros países de la región que tiene que ver con el acceso a las rutas comerciales, que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura portuaria que el país tiene en este momento, que por supuesto necesitará adaptaciones y en eso se ha venido trabajando muy de la mano con el Departamento Nacional de Planeación, con los puertos y demás, para identificar cuáles son esos potenciales puertos a través de los cuales podría llegarse a exportar hidrógeno y derivados del hidrógeno, que es realmente la forma en la que seguramente se va a exportar hidrógeno, y lograr aterrizar esas proyecciones en capacidades y en qué años podrían llegarse a dar esas exportaciones de derivados del hidrógeno. Además, Colombia tiene una agenda de hidrógeno definida que inició con la Ley de Transición Energética, que le dio incentivos tributarios, los mismos incentivos tributarios de las energías renovables a los proyectos de hidrógeno verde y azul. Luego tuvimos la hoja de ruta del hidrógeno en el año 2021, que planteó unos objetivos al año 2030 y una ambición al año 2050 como país. Luego el Plan Nacional de Desarrollo de 2022-2026 complementó algunos temas que tenía la transición, la ley de transición energética, incluyendo el hidrógeno natural, que potencialmente puede ser una alternativa para Colombia, y también dejando unos lineamientos para flexibilizar el tema de la producción de hidrógeno verde como la alternativa de conectar los electrolizadores a la red, siempre que en otro punto del país esté ingresando esa energía eléctrica
esa energía a la red eléctrica y este tipo de cosas que permitirán en algún momento que estos proyectos pues tengan un mejor cierre financiero, se aproximen mejor al cierre financiero. El Plan Energético Nacional también deja unas proyecciones mucho más amplias del uso del hidrógeno frente a lo que tenía la hoja de ruta del hidrógeno y más recientemente pues la hoja de ruta de transición energética justa pues nos habla de unos objetivos mucho más aterrizados en lo que tiene que ver con el hidrógeno y particularmente el escenario de transición energética justa que plantea el Ministerio de Minas y Energía pues nos habla de una participación de alrededor del 12% del hidrógeno dentro de la demanda total de energía del país para el año 2050. Entonces, digamos que todos estos instrumentos de política pública lo que han venido es complementándose uno con otro. Adicionalmente, hoy en día se está discutiendo un proyecto de ley del hidrógeno que busca cuatro cosas fundamentales. Uno, extender los incentivos tributarios a los derivados del hidrógeno como el amoníaco y como el metanol, que esto es clave para cuando estamos hablando, por ejemplo, de producción de desarrollo de proyectos para la producción de fertilizantes. Lo segundo tiene que ver con la articulación interinstitucional. De momento, desde el gobierno lo que han venido haciendo es liderando el tema del hidrógeno desde el Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, como lo hemos visto anteriormente, el hidrógeno pues no tiene un alcance exclusivo al sector de energía. También tiene unos potenciales en temas de transporte, en temas de agricultura, que tiene que ser mirado, digamos, de forma integral. El tercer punto clave son esquemas de generación de demanda, que esto es muy importante para que nos permita cerrar acuerdos o promover la demanda de manera que podamos empezar a disminuir ese riesgo de los proyectos de no poder encontrar una demanda en el futuro y el cuarto tema fundamental es empezar a mirar esquemas de financiación para este tipo de proyectos. Entonces, si bien ya hay una agenda de hidrógeno definida, lo que se está buscando a través de un proyecto de ley es que se logre complementar y darle como la vía completa o el mapa completo al hidrógeno en Colombia para que se puedan acelerar este tipo de proyectos. Volviendo a la hoja de ruta del hidrógeno, que fue el documento que se lanzó en el año 2021 y digamos a partir del cual la industria se marcó una serie de objetivos al año 2030, pues se definieron tres grandes grupos de objetivos. En materia de producción, tener entre 1 y 3 gigavatios de electrólisis, alcanzar un costo de producción de $1,7 el kilogramo, y tener 50.000 toneladas de hidrógeno azul para el año 2030. Respecto a estos objetivos, sí hemos visto anuncios de los 36 proyectos que se han anunciado en Colombia. Sí vemos que potencialmente se podría llegar al primer gigavatio de electrólisis para el año 2030. Sin embargo, todavía son inversiones que no han sido comprometidas. Es decir, que estaríamos tarde si queremos tener esta capacidad instalada. Lo mismo en materia del costo de producción. Estos supuestos que se hicieron en la hoja de ruta son para tamaños de proyectos de alrededor de 100 megas, que esto pues por supuesto implica que tuviéramos un costo de producción del hidrógeno por unidad inferior y lo que estamos viendo es proyectos que alcanzarían en el mejor de los casos costos de producción de hidrógeno de alrededor de $3 el kilogramo, es decir, que todavía estamos lejos de ese objetivo. Y eso es algo que no es exclusivo de Colombia. Digamos que alrededor del mundo se han revisado por estos factores de inflación, por estos factores de disponibilidad de tecnología, de incertidumbre, que esos costos de producción a los cuales esperaba llegar el mundo al 2030 seguramente van a ser un poco superiores a lo que se proyectaba anteriormente. En términos de demanda, se proyecta en la hoja de ruta que el 40% del hidrógeno consumido en la industria sea hidrógeno de bajas emisiones.
y una participación de entre 2.500 y 3.500 vehículos de celda de combustible. También hemos visto que la realidad nos muestra otra cosa, y es que seguramente ese despliegue de vehículos de celda de combustible no se va a dar de manera masiva antes del 2030, que vamos a ver aplicaciones más interesantes antes del año 2030, que tienen que ver con la producción de fertilizantes, con el uso del hidrógeno en las refinerías y no necesariamente en el transporte, salvo casos muy puntuales, por lo cual estos objetivos también se deben estar revisando. Y a nivel transversal, pues se espera atraer entre 2.500 y 5.500 millones de dólares en inversiones, reducir 2.5 millones de toneladas de CO2 durante esta década hasta el 2030 y la creación de alrededor de 15.000 nuevos empleos. En cuanto a potenciales de producción del hidrógeno, este es un análisis que hicimos el año pasado en compañía o con el apoyo del Fraunhofer, de esta institución alemana, para identificar cuáles son esos potenciales hubs de hidrógeno donde debemos enfocarnos como gremio y como país, enfocar nuestros esfuerzos. Y se identificaron tres hubs fundamentales. El primero, en La Guajira, con una exportación, con una vocación de exportación, debido al potencial que hay, tanto solar como eólico, la posición, digamos, privilegiada la posibilidad de adaptar los puertos que ya existen o de desarrollar nuevos puertos para la exportación de hidrógeno. Sin embargo, pues en La Guajira no se ve un desarrollo industrial que permita el consumo interno de este hidrógeno y derivados. Entonces aquí estamos viendo que se van a desarrollar proyectos muy enfocados en producción de amoníaco y de metanol destinados a la exportación. Y seguramente van a ser proyectos que vamos a estar viendo a lo largo de la próxima década. Son proyectos de gran escala que son mucho más complejos que proyectos que podríamos estar viendo en los otros dos hubs. ¿Cuáles son los otros dos hubs? Hub Caribe, en Barranquilla y Cartagena, lo estamos viendo como todo un gran hub. Barranquilla por el potencial eólico, sobre todo en costa afuera, o el Atlántico en general. Cartagena por el potencial también que puede tener, o Bolívar, el potencial que puede tener en solar y también la biomasa en el departamento de Bolívar. Y todo esto mezclado con el desarrollo industrial que hay en estos dos departamentos, en el Atlántico y en Bolívar. Esto nos permite pensar en un hub con doble propósito: exportación de derivados como el amoníaco y el metanol, pero también el consumo interno. Por ejemplo, en Cartagena, el consumo interno de hidrógeno para el proceso de la refinería de Cartagena. En Cartagena también hay producción de fertilizantes, hay una planta de producción de fertilizantes que hoy en día consume amoníaco gris o amoníaco a partir de combustibles fósiles. En Barranquilla también se está previendo un proyecto de producción de amoníaco para producción de fertilizantes, y todo esto combinado lo que nos permite pensar es en el desarrollo de un hub que en los primeros años va a estar orientado al suministro de hidrógeno a nivel local, y que en los siguientes años, en la medida que el mercado internacional también madure, podemos estar pensando en exportación de hidrógeno. Y el tercer hub que tenemos identificado es el Valle del Cauca. Acá tenemos un potencial interesante a nivel solar, de solar. Tenemos también biomasa. Podemos tener captura de CO2, que esto es muy importante para cuando estamos pensando en derivados del hidrógeno. Y acá podemos tener captura de CO2 directamente del aire, pero también de las biomasas, que esto es una fuente muy importante de CO2 para pensar en derivados del hidrógeno. Y lo que se está viendo para el Valle del Cauca en unas primeras fases es uso local del hidrógeno, precisamente en aplicaciones muy puntuales como producción de fertilizantes y a nivel industrial. Entonces, estos tres hubs lo que nos permiten es enfocar nuestros esfuerzos en el desarrollo de proyectos mucho más concretos y ojalá proyectos que puedan tener una infraestructura compartida. ¿Qué estamos viendo? 36 proyectos
de hidrógeno anunciados. Tres proyectos de estos 36 han tomado una decisión final de inversión. Dos de estos proyectos son a escala industrial y uno a pequeña escala. Estos dos proyectos que ya han tomado decisión final de inversión y que son a escala industrial están ubicados en Cartagena, el proyecto Coral, que es un proyecto del Grupo Ecopetrol con la refinería de Cartagena, con una capacidad de 5 megavatios de electrólisis con tecnología PEM, que lo que va a entrar es a suministrar parte de ese hidrógeno que consume hoy en día la refinería de Cartagena, es decir, que ya tiene un mercado o una aplicación muy concreta definida. Y el otro proyecto es de 2.3 megas, es el proyecto Protium, que está ubicado en Antioquia, de la empresa Evolución. Y pues este proyecto busca la producción de amoníaco para diferentes usos. Uno de ellos va a ser la producción de fertilizantes, de negocio, por ejemplo, en el transporte y a nivel industrial. Esos son como los grandes, los dos proyectos con los que ya Colombia avanza con recursos comprometidos y con decisiones finales de inversión. Protium ya está muy avanzado, ya está prácticamente construido con todos los equipos en Colombia y Coral espera iniciar operaciones en el año 2026. Adicionalmente, tenemos 33 proyectos que están en una fase de factibilidad. Eh, Estos proyectos son de diferentes tamaños. Estamos viendo proyectos que están en fase de factibilidad etcétera. Y lo que sí es importante mencionar es que el amoníaco, para el caso de Colombia, está siendo el gran protagonista. El 25% de los proyectos anunciados y el 70% de los proyectos que tienen una escala superior a 30 megavatios tienen como producto final el amoníaco. ¿En qué regiones? En el departamento de La Guajira, principalmente en el Valle del Cauca y en el Atlántico. Así que es muy importante tener en mente que más que el desarrollo de una industria de hidrógeno en sí, lo que se van a venir a desarrollar son cadenas completas hasta derivados del hidrógeno, como el amoníaco. Estos dos proyectos, acá para que tengan una idea, por ejemplo, Coral es uno de los proyectos más grandes que han tomado decisión final de inversión a nivel de Latinoamérica. Es el más grande de la industria oil and gas. Por ejemplo, Petrobras tiene un proyecto, si no estoy mal, de alrededor de 2.5 megas para una aplicación muy similar. Entonces, Colombia, digamos que ha venido liderando este camino cuando uno ve también todos los componentes de política pública que se han venido desarrollando en el país, también apuntan a que Colombia sea un líder y por supuesto que se están trabajando en temas adicionales que se necesitan para complementar esta agenda que Colombia ya tiene de hidrógeno. ¿Cuáles son esos temas fundamentales? Promover la demanda, crear mecanismos de financiamiento, disminuir o controlar toda esa incertidumbre que está relacionada con los temas regulatorios, pero que también, por ejemplo, cuando estamos hablando de proyectos ya a gran escala, estamos viendo pues alguna incertidumbre en términos de normativa ambiental o algunos vacíos en materia de normativa ambiental que seguramente impactarán a los proyectos en adelante para alcanzar una decisión final de inversión. Ya para finalizar, quiero hacerles dos invitaciones de dos encuentros que estamos organizando desde la Cámara de Hidrógeno Andinaturgas. El primero es el circuito H2. Esta es una iniciativa que nos ha permitido movernos por diferentes ciudades de Colombia, uniendo a la academia, uniendo a las empresas y uniendo también a algunos representantes de los gobiernos, del gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Estuvimos en Bogotá, estuvimos en Medellín, vamos el 5 de junio para Cartagena para hablar sobre descarbonización del transporte marítimo y usos industriales del hidrógeno. Está muy enfocado en los temas académicos. Esperamos poder hacer este circuito
en el mes de noviembre. En Cali también será alguna de las iniciativas que estaremos trabajando conjuntamente con la Universidad del Valle. Y tenemos nuestro Congreso Anual de Hidrógeno y Eficiencia Energética. Esta es la tercera edición del Congreso que vamos a hacer el 16 y 17 de julio en el Centro de Convenciones de Cartagena. Aquí vamos a hablar de temas de eficiencia energética, de nuevas tecnologías y nuevos proyectos de hidrógeno, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica, temas de captura de carbono para usos industriales o para la producción más bien de derivados del hidrógeno. Vamos a hablar de cómo los cambios en la geopolítica también vienen a impactar el desarrollo de estas nuevas tecnologías como el hidrógeno, temas de uso del agua para proyectos de hidrógeno. Entonces también muy invitados a que nos acompañen el 16 y 17 de julio en el Centro de Convenciones en nuestro tercer Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética. Con esto finalizo. Veo que hay algunas preguntas en el chat, entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla para poder ver las preguntas que me han dejado. Em, Karen, muchísimas gracias. Bueno, yo no veo preguntas, pero sí invito a la audiencia a que pues abra micrófono y lancen sus preguntas en estos minutos que quedan. Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí. Hola, me presento, Carol Roa. Muchísimas gracias por tu presentación, la verdad muy interesante. Me emociona que en nuestro país efectivamente pues hayan proyectos enfocados pues a suplir esa demanda potencial del hidrógeno. Y quiero resaltar pues que tú mencionaste algo muy interesante y es el potencial que tiene nuestro país, no solo para hidrógeno verde y suplir esa demanda proyectada en Colombia, sino también el interés hacia el hidrógeno azul. Y entonces, pues uno leyendo un poquito sobre este hidrógeno azul, este también presenta, al igual que el hidrógeno verde, pues también presenta pues unas barreras muy concretas. Y son barreras que desde gobierno, desde esta cámara, desde el sector industrial, pues también se deben ver de cierta forma como con lupa para efectivamente uno decir, hay un potencial de que esos proyectos efectivamente lleguen a una etapa de instalación y montaje, ¿no? Entonces, una de las barreras, pues, es que este hidrógeno azul también tiene altos costos de producción e inversión inicial comparados, por ejemplo, con un hidrógeno gris, que es el que a nivel nacional, pues, estamos produciendo. Otra barrera, pues, es que necesitamos estudios específicos asociados al desarrollo de una infraestructura, por ejemplo, para esa captura de almacenamiento de CO2. Yo he leído que se ha abordado mucho acerca de un almacenamiento geológico, pero en nuestro país hoy en día no tenemos pues un estudio que detalle qué características puede tener ese almacenamiento geológico y qué entidades pueden administrar esos sitios donde se puede almacenar ese CO2 que produce ese hidrógeno. Por ejemplo, si es de competencia, no sé, de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hay de pronto como unos vacíos también en ese sentido, más allá de lo técnico. Y una tercera barrera, pues es de pronto lo que yo entiendo como una incertidumbre sobre la competitividad a largo plazo y ese carácter transitorio con el que es visto ese hidrógeno azul. Entonces, pues con base pues en estas barreras que yo te menciono, ¿sí? Y tu experiencia y lo que has analizado sobre hacia dónde van esos proyectos y esa inversión en nuestro país, ¿qué consideras pueden ser unas estrategias verdaderamente claves más allá de los incentivos, ¿cierto? Que desde gobierno y desde diferentes apuestas pues se han venido dando, pero ¿qué estrategias consideras verdaderamente pueden asegurar un despliegue que sea económicamente viable para ese hidrógeno azul, para que hablemos más de un mix entre hidrógeno verde e hidrógeno azul que nos permita suplir esa demanda proyectada y ser ese país exportador de hidrógeno en un futuro? Y de cierta forma catalizar esa transición energética y evitar de pronto la creación de activos varados o proyectos que no lleguen a una etapa de montaje y construcción. Tú nos mostraste que hoy en Colombia hay 36 proyectos de hidrógeno y 3 de ellos han llegado a esa decisión final de inversión. Si yo hago un cálculo, es menos del 10% de los proyectos anunciados los que están llegando a esas etapas. Entonces, esa sería como mi pregunta para ti. Muchas gracias. muchas gracias, Carol, por la pregunta. Lo que mencionas es muy interesante. De hecho, Colombia ya tiene una producción de hidrógeno azul
y lo que se ha venido haciendo, y estas tecnologías de captura de CO2 son tecnologías costosas, y lo que se ha venido haciendo hoy o hasta el momento con ese CO2 es darle un uso industrial, por ejemplo, en la industria de gaseosas. Y eso lo que hace es como ayudarnos a superar esa barrera de dónde vamos a enterrar ese CO2 o con qué condiciones se hace esa inyección de CO2 en formaciones geológicas o en algunos otros espacios. Evidentemente ese mercado de CO2 es limitado, es decir, pues va a haber hay mucho más CO2 de lo que podría llegar a comprar la industria de gaseosas u otras industrias que utilicen ese CO2 y efectivamente esto se nos empieza a convertir en una barrera desde el punto de vista técnico, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con ese CO2 al cabo de 30, 40, 50 años? Hay algunos estudios que han venido avanzando en países como Canadá para el manejo de este CO2, pero la última palabra no está dicha, entonces pues esto le inyecta un tema de incertidumbre a los proyectos de hidrógeno azul. Sin embargo, lo que hemos visto es, y cuando se hacían los análisis de la hoja de ruta del hidrógeno, es que definitivamente montar una planta nueva para producción de hidrógeno azul no tiene sentido. Lo que se debería pensar es las plantas que hoy en día producen ya hidrógeno gris, que ya tienen de cierta forma ese costo, ese CAPEX hundido de la producción del hidrógeno gris, podría eh, aumentar o incluir la parte de captura de CO2 y esto permitir que ese costo nivelado del hidrógeno pues sea un poco más competitivo. Sin embargo, empezar de ceros una planta de reformado de metano más captura de CO2 no tendría mucho sentido para el caso de Colombia, que no hay incentivos como Estados Unidos, que nos dice, bueno, pues por cada kilogramo de CO2 que usted capture, pues le vamos a pagar, ¿cierto? Eso en Colombia no tendría mucho sentido. Entonces, sí, la invitación es a mirar las plantas de producción por reformado de metano que tengan la posibilidad de hacer captura de CO2 uno, para comercializar ese CO2 en otras industrias y dos, si se puede empezar a desarrollar esta serie de estudios para mirar qué capacidad de almacenamiento se tendría a nivel geológico. También otra conversación que se tuvo en ese momento es, no va a ser interesante para nadie capturar ese CO2 si emitir cuesta muy poco. Y eso tiene que ver con tema de impuesto al carbono, que es una discusión mucho más amplia, que tiene que ver con muchos otros sectores, pero es empezar a mirar cómo se crean esos otro tipo de incentivos o herramientas que permitan que este tipo de negocios de bajas emisiones empiecen a ser más viables o aproximarse al cierre financiero. En todo caso, sí se necesita un estudio técnico sobre el tema de almacenamiento de CO2. Vale, Karen, muchas gracias. Bueno. Creo que ahora sí hay unas preguntas en el chat. Dice Diego Escobar. Bueno, antes hay otra, de Efraín Rengifo. Con la nueva alianza que se hizo con China de parte del sector, ¿cómo predicen el crecimiento y el desarrollo de la tecnología? Bueno, supongo que se refieren al MOU sobre el tema de la ruta de la seda. Bueno, lo primero que hay que decir es que en este momento efectivamente es una intención de hacer parte de la ruta de la seda. Esto en la práctica todavía no tiene unas implicaciones concretas y nosotros desde el sector de hidrógeno no estamos viendo con un impacto inmediato en el desarrollo del mercado del hidrógeno, que hemos visto que sí cada vez más tecnologías de origen chino pues están ganando participación de mercado a nivel mundial. Los electrolizadores chinos están ganando participación de mercado a nivel mundial, principalmente en tecnologías alcalinas. Y esto particularmente tiene que ver con unos menores costos respecto a la tecnología PEM, pero que esto ha venido variando durante los últimos años.
pues lo que sí hemos visto es que China pues está siendo un gran jugador internacional en el mercado del hidrógeno y que parte de ese aumento de las inversiones comprometidas en hidrógeno pues tiene que ver con esas, con las tecnologías y los electrolizadores chinos. Y hay otra pregunta de Diego Escobar que dice que las barreras para el desarrollo de proyectos de hidrógeno que mencionó, como la inflación, claridad en la regulación y la volatilidad en los precios de energía, no van a desaparecer. Entonces, ¿qué se puede hacer para superar esas barreras? Entonces, las barreras para el desarrollo de proyectos como la inflación, no van a desaparecer. ¿Qué se puede hacer para superar esas barreras? Bueno, lo que nosotros hemos venido planteando es que es necesario empezar a movilizar fondos internacionales que permitan que a través de diferentes mecanismos se puedan apalancar proyectos y reducir el riesgo, es decir, que no el que va a desarrollar el proyecto sea el único que asuma el riesgo total del proyecto, sino que a través de diferentes mecanismos puedan haber recursos públicos comprometidos o de banca internacional también comprometidos que ayuden a reducir estos riesgos. También en mecanismos internacionales como el Edge to Global, que son unos mecanismos que permiten que ese gap entre el hidrógeno gris y el hidrógeno verde o un hidrógeno de origen fósil y un hidrógeno de origen renovable se pueda cerrar mediante fondos públicos. Este puntualmente es de Alemania con participación de Países Bajos. Digamos que estos mecanismos internacionales pues ayudan a cerrar ese gap de manera que sea más fácil cerrar los contratos de compra de hidrógeno, principalmente de derivados de hidrógeno, y este nos ayude a reducir los riesgos. Y bueno, ya para respetar el tiempo, una última pregunta del profesor Luis Mosquera. ¿Qué regulaciones afectan la producción y distribución del hidrógeno? Bueno, en este momento el hidrógeno, digamos que en términos técnicos se ha venido manejando, como les contaba, Colombia tiene una producción de alrededor de un consumo de alrededor de 176.000 toneladas de hidrógeno al año, y esto ha sido principalmente como insumo industrial. Recientemente, a finales del año 2024, el Ministerio de Minas y Energía expidió un documento, un decreto que a través del cual se creó un sistema de información que se llama el EcoH2 y este sistema de información, como lo plantea el decreto, tiene que ver con que se va a crear una obligatoriedad para que todos los proyectos, desde producción hasta distribución, tengan que registrarse de manera que así pues se pueda tener, digamos, un control y un control de la información. Esto cuando hablamos en términos de regulación específica. Ahora, si la pregunta es a nivel de normas técnicas, ya hay normas técnicas internacionales y ya Colombia tiene normas técnicas adaptadas, em, donde pues, se habla de temas de producción, manejo seguro del hidrógeno, condiciones para el transporte seguro del hidrógeno y los derivados, condiciones para uso del hidrógeno en algunas aplicaciones, principalmente Colombia ha avanzado desde el punto de vista de normas técnicas para usos en el transporte, y ahí se viene trabajando también normas técnicas para el tema de otras aplicaciones, para otros usos. Puntualmente regulaciones, por ejemplo, que tenga que ver con la regulación o con la función específica de regulación, como lo que tiene en competencia la Comisión de Regulación de Energía y Gas. De momento no se ha expedido ninguna regulación específica para el hidrógeno. Hay en este momento un documento de consulta donde la CREC plantea, hace un análisis de perspectiva regulatoria de qué se necesita desde el punto de vista regulatorio en Colombia para el hidrógeno. Y ese documento va a estar en consulta como hasta junio. Entonces, pues muy invitados a que lo consulten y puedan ver como esas proyecciones que tiene la Comisión de Regulación en materia de hidrógeno.
Vale, Karen, muchísimas gracias por este espacio. Esperamos seguir contando con con tu participación en otros espacios como este. Seguiremos trabajando muy en forma alrededor de los temas de hidrógeno. Pues como tú mostraste, el Valle del Cauca es uno de los hubs y tenemos como muchas expectativas en torno a ello y pues para eso necesitaremos mucha información y desde la academia y de la universidad pues planteamos ser como este espacio para compartir esa información. Les recuerdo por favor llenar la asistencia. Les recuerdo que dentro de 8 días, en este mismo horario, pues estaremos con Jaime Benavides de Celsia y pronto estaremos enviando también la programación de los siguientes 3 webinars. Eh, las personas que llenen la asistencia les compartiremos en la grabación del evento y de nuevo y finalmente muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por su atención y por las preguntas. Hasta luego.